Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, no estoy descubriendo el hilo negro. Ha sido pública y notoria la animadversión del presidente López Obrador hacia las universidades en general, cuestionamientos muy severos como aquel que hizo de que la UNAM se estaba derechizando y que había una suerte de toma de control de los centros de estudio de la UNAM por conservadores y neoliberales. Un complot, pues. Bueno, todavía hace unos días criticó al TEC de Monterrey por un asunto laboral interno de esta institución, y así por el estilo. Ha cuestionado a los becarios, a quienes quieren estudiar maestrías o doctorados aquí o afuera. En fin, de viva voz el doctor Manuel Gil Antón, a fe mía, el hombre que más sabe de educación en este país y profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Mi querido y admirado doctor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Al contrario, Ricardo, muchísimas gracias a ti. ¿Cómo se explica esta actitud del actual gobierno de la 4T hacia las universidades en general, tanto las públicas como las privadas, doctor? Yo creo, Ricardo, que una característica fundamental de las universidades, y por ello su nombre, que son instituciones que contienen el conocimiento y procuran que sea el conocimiento universal, es que no son rejegas, rehuyen al pensamiento único. Es decir, no el gran invento de la universidad por parte de Occidente fue reunir en un espacio de libertad a personas que cultivaran el conocimiento, dejándoles la absoluta libertad del enfoque que quisieran hacer. Entonces, tengo la impresión de que al presidente López Obrador y a algunos sectores de la 4T, esta situación en la cual no hay control del tipo de pensamiento que quisieran que fuese el predominante, les parece que es inadecuado, ¿no? Quisieran muchísimo más consenso hacia su punto de vista, olvidando que justo cuando tienes otro punto de vista es la única manera de aprender, porque te permite pues pensar mejor, ¿no? Entonces sí. Yo sí pienso que estamos ante una situación en la cual no se concibe el valor de la diversidad en una universidad. Me olvidaba mencionar el caso del CIDE, pero ahí pareciera ya que hay un encono muy especial, sobre todo con algunas voces de gente que está ligada a estos centros de estudio y de conocimiento, doctor. Sí, yo creo que lo que hemos sentido en el análisis de estas actitudes es que lo que se pone en juego es una cosa que es muy importante, que es la libertad de investigación, la libertad de cátedra, y creo que en el afán que podría uno entender de acelerar las cosas para que haya más justicia, igualdad, etcétera, hay una incapacidad de entender que el mejor servicio que se puede tener de parte de la universidad hacia una sociedad, no hacia un gobierno, porque la universidad debe estar al servicio de la sociedad, no al servicio de ningún gobierno, sea el que sea, porque todos estaríamos en un régimen autoritario. En su caso son instituciones del Estado, no del gobierno en turno, sino del Estado nacional, del Estado mexicano, que las financia y las sostiene durante siglos, como el caso de la UNAM, ¿no? Y sí, hay algo que yo creo que lo podemos sintetizar así, Ricardo. No hay apertura a la crítica porque creo se parte del hecho de que el presidente y su grupo cercano no están equivocados y están transformando al país. Y todo pensamiento alternativo no es un proceso libre, no es un proceso
que esté guiado por convicciones, sino que es un proceso que está orientado a impedir esa transformación. Así las cosas, es demasiado blanco y negro, y la universidad es el territorio de los grises, de la amplitud y la gama enorme de lo gris, ¿no? En el sentido no de lo gris como algo negativo, sino de las distintas, de los matices, de los puntos de vista mucho más finos, que, insisto, deberían de ser extraordinariamente útiles para quien pretende transformar a una república, pero que estamos viendo con tristeza que no. En el caso del CIDE, por decir algo, ¿no? Yo creo que todos los mexicanos debemos estar agradecidísimos con el doctor Jan Meyer, que es un historiador extraordinario que nos hizo a todos conocer, por ejemplo, la complejidad del conflicto de la cristiada en el siglo XX. Bueno, ese grupo que tiene de historiadores es extraordinario, y hay grupos como el de Merino, y hay grupos de personas que hicieron grandes aportes críticos contra los que el presidente López Obrador ha llamado la mafia del poder, y en efecto fueron corruptos, etcétera. Yo creo que el pensamiento único no le ayuda a nadie, y sí hay una especie de miedo a la inteligencia, que es muy lamentable. Por otra parte, ¿cuál tu opinión sobre esta opción que ha presentado el actual gobierno con las universidades del bienestar? Sabemos que haya decenas de ellas por una buena parte del territorio nacional, con horarios flexibles, revalidación de materias, titulación automática y hasta una beca. Se les paga a los jóvenes por estudiar, una beca de 2,400 pesos mensuales, pero también se ha reportado que algunas de estas instalaciones, algunos de estos planteles, cuentan apenas con 15 o 20 estudiantes. ¿Qué representa este esfuerzo? Un costo gigantesco de todas estas universidades del bienestar llamadas Benito Juárez. Sí. Yo creo que ahí, Ricardo, nunca será incorrecto tratar de ampliar el acceso a los estudios superiores y a los estudios en general a sectores de la población que han estado excluidos de ese beneficio, de esa posibilidad. Entonces, en principio, cuando conocimos la idea del presidente de hacer estas universidades del bienestar Benito Juárez García y ubicarlas en municipios marginados, en municipios en los que no había opciones cercanas a los jóvenes, pues en principio eso está bien, pero yo creo que no se tomó en cuenta con suficiente conocimiento de caso específico que a la universidad, para la educación superior, se requiere ingresar habiendo terminado el nivel medio superior. Entonces, la fuente que alimenta a cualquier universidad pues son los egresados de la educación media superior. Y si en la región en la que has establecido la institución el egreso de jóvenes con estas características es muy bajo, pues vas a tener muy baja demanda, porque además no todos los egresados quieren continuar estudiando o pueden continuar estudiando a pesar de la beca, porque ahí tenemos fenómenos migratorios. Sí. Y porque además tenemos, Ricardo, algo. Esas universidades están siendo innovadoras en las carreras que proponen. Y cuando eres la primera generación de tu casa en llegar a la posibilidad de ir a la universidad, en el imaginario cultural, pues quisieras que fuera tu hijo abogado, ingeniero, sí, médico. Y si dicen, no, va a ser un licenciado en Administración del Patrimonio Cultural Inmaterial, por ejemplo, pues no entra en tu cabeza, pues ¿eso qué es? Yo quiero que mi hijo, si va a la universidad, tenga una profesión y las profesiones tradicionales. La combinación de todos estos factores hace que en los 140 planteles de este sistema de universidades del bienestar, en la que se pensaba que habría pues más de 200,000 estudiantes al final del sexenio, hayamos tenido no solamente una meta que no debía, que en vez de ser 64,000 en el primer año por ahí,
fue como de 40,000, sino que incluso cayó. Y eso, pues eso es normal, sobre todo si tomamos en cuenta también la pandemia. Pero, Sí. Insisto mucho, Ricardo, el flujo de estudiantes posibles que hace que en algunas de ellas tengas a 10, a 15 o a 20 estudiantes, no pensemos que son instalaciones tipo UNAM, no, son instalaciones dignas, pero son instalaciones mucho más pequeñas. Entonces tenemos instituciones en las cuales hay 400 estudiantes, Sí. otras en que hay 20. Eso va, para decirlo en términos horribles, porque es como incorrecto, pero nada más como, si el público me perdona, ser un ejemplo, nada más como ilustrativo, es que hay que poner una miscelánea donde hay quien tenga para comprar. Y hay que, o en su caso, tener cómo apoyar a las personas para que tengan recursos para poder comprar. Lo que hemos visto es que no solo de pan vive el hombre, y a pesar de tener una beca no despreciable de 2.400 pesos al mes, si no tienes la prepa ya terminada y además si la necesidad de trabajo o de emigrar no es fuerte, pues no asistes. Creo que ese es el problema, un desajuste entre oferta y demanda. Doctor Manuel Gil Antón, especialista en educación y profesor del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México. Como siempre, mi querido y estimado Manuel, muy aleccionador escucharte, y yo también muy agradecido. Lo mejor para ti y los tuyos en este año que comienza. Muchísimas gracias, Ricardo, para el público, para ti, para tu familia y todos tus cercanos. Mucha salud. Gracias, doctor. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.